Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su palabra por segundo domingo consecutivo. El domingo pasado también me tocó, me pidió la mano René que lo apoyara porque él tenía una participación allá en Bellavista, y qué bueno que hoy también nos permite poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Esperando que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones, que pueda tocar nuestras vidas, que el Señor nos pueda utilizar como instrumentos suyos para poder compartir su voluntad, decirles a ustedes lo que necesitan oír de parte de nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de integridad en el vivir, y vamos a basarnos en esta porción de la palabra de Dios en Romanos 7. Romanos 7, los versículos del 15 al 20. Esta porción de la palabra de Dios, el libro de Romanos, creo que es un poco complicada a veces de comprender, porque el apóstol Pablo empieza a disertar o hablar sobre temas que a veces podían poner un poquito confusos, ¿no? Y nos perdemos entre cuando leemos una cosa, tenemos que regresarnos nuevamente a lo que decía, y va, generalmente salta de una idea a otra, y en el camino nos dice algunas otras enseñanzas, y finalmente regresa nuevamente a la enseñanza principal. Pero si no ponemos atención, si no lo escudriñamos con atención, a veces se vuelve un poquito difícil de comprender. Y lo que vamos a abordar el día de hoy también podría ser un poco difícil, mas sin embargo sabemos que es el Espíritu Santo el que revela su palabra a nosotros y nos ayuda a comprenderla. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, de tus mandatos tenemos sed, como acabamos de cantar, Señor. Tu ley es deliciosa y tus palabras son, Señor, más preciosas que el oro, más dulces que la miel. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos permitas escuchar tu voz y poder comprender tu palabra. Te ruego, Padre, que me utilices como un instrumento tuyo para poder compartir tu palabra, Señor, y comprender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, al poner nuestra fe en Cristo Jesús y creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, es el momento glorioso en el cual Dios tocó nuestras vidas y nos dio ese regalo precioso de fe, en el cual nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dios derramó su Espíritu sobre nosotros y nos ha dado vida. Dice la palabra de Dios que antes estábamos muertos en nuestros pecados, y como muertos éramos incapaces de hacer cualquier cosa que agradara a Dios, porque estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, como la Biblia, la palabra de Dios, nos lo enseña. Hemos pasado de muerte a vida, de oscuridad y completa tinieblas a luz resplandeciente. Hemos sido transformados de nuestra antigua naturaleza pecaminosa a una nueva criatura espiritual que busca agradar a Dios y cumplir su voluntad. Eso es lo que Dios ha hecho al tocarnos, al hacernos parte de su pueblo, al hacernos sus hijos. Hemos sido liberados de las cadenas del pecado y ahora somos libres para servir a nuestro Señor. Sin embargo, aún a pesar de toda la obra que Dios ha hecho en nosotros, persiste en nosotros aún una fuerza que nos impide avanzar con libertad hacia nuestra meta de vivir íntegramente. Es un lastre, es un peso con el que vamos cargando, del cual no hemos podido deshacernos por completo, y se llama pecado. Hoy reflexionaremos en esa lucha constante entre nuestro ser interior o nuestro ser espiritual o nuestra carne, o lo que bien también podríamos llamar los deseos pecaminosos de nuestro ser, de nuestro cuerpo.
Y meditaremos en la necesidad que como cristianos tenemos de esforzarnos diariamente. No solamente hoy que es domingo, sino diariamente, cotidianamente. Y no solamente en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios para poder vivir en integridad. Vivir en integridad. Vamos a empezar la reflexión del día de hoy comentando acerca de a qué se refiere el apóstol Pablo con estas palabras que está diciendo. Porque si leíamos, no sé si alguien se haya sorprendido, como a través de la historia miles, cientos de personas se han sorprendido al leer las palabras del apóstol Pablo en esta porción. El apóstol Pablo empieza a hablar en primera persona y decir, a ver, vamos a recordarlo. Decir, el apóstol Pablo empieza aquí a decirnos, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo quiero, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y es lo que les decía, que a veces vuelve un poquito confuso las ideas, ¿no? Pero lo que ha venido sorprendiendo a muchas personas a través de la historia es que Pablo se refiere diga estas palabras en primera persona, como diciendo, yo estoy en esa condición. El principal defensor, y conocemos al apóstol Pablo a través de sus escritos, como el principal defensor de la nueva vida que hemos obtenido en Cristo. Pablo nos habla en primera persona y describe a un hombre que, aunque quiere, no puede hacer o vivir conforme a la voluntad de Dios. Algunos a lo largo de la historia han concluido que Pablo se refiere no a sí mismo en ese momento, sino a la vieja naturaleza del hombre, es decir, el hombre antes de ser transformado por el Espíritu Santo, pues a ser regenerado en Cristo ya no debe existir esa lucha. Es lo que algunos piensan, es lo que algunos han concluido. Para algunos es imposible que un cristiano que ha sido liberado por completo de las cadenas del pecado siga sirviendo al pecado y siga cayendo en pecado. Sin embargo, la gran mayoría coinciden en que el apóstol Pablo, cuando menciona estas palabras, realmente se refiere a sí mismo, y que narra su propia experiencia de lucha entre su ser espiritual y los deseos pecaminosos de su propio ser carnal. Es decir, el apóstol Pablo se pone como ejemplo para mostrarnos la lucha permanente que existe entre nosotros, cristianos regenerados, con nuestro propio pecado. Al haber sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos pasado a ser de su propiedad. Cristo ha comprado con un alto precio su sangre y ya no somos más propiedad del pecado. Sin embargo, empieza un proceso de santificación que dura el resto de nuestra vida, pues nunca termina, ya que la meta de nuestra santificación es llegar a ser como Cristo. Dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una meta quizá inalcanzable, mas no por eso significa que debemos de dejar de seguirla. En la antigüedad, y creo que hasta hoy en día, aunque hoy ya existen otros dispositivos, otros aparatos, otra tecnología que hace las cosas más fáciles, pero sobre todo en la antigüedad los navegantes en el mar se guiaban por las estrellas para poder definir y seguir su rumbo. Aunque nunca pudieran alcanzarlas, nunca podían realmente alcanzar las estrellas, estas marcaban o indicaban el camino o dirección que debían de seguir. Entonces lo mismo pasa con nosotros
como cristianos. Nuestra guía, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y aunque quizá nunca lleguemos a alcanzarlo, es quien debe de marcar nuestra senda, la dirección en la cual sigamos nuestro camino. Es como comprar un terreno. Hace un momento decía, cuando Cristo nos compró con su sangre, es como si nosotros fuéramos, suponiendo que tuviéramos los recursos para hacerlo, fuéramos y compramos un terreno y ya tenemos, pagamos la cantidad que se requiere y nos dan las escrituras y sabemos que ese terreno es nuestro. El propósito de nosotros es construir una casa. Y obtienes las escrituras, el terreno ya es tuyo, pero aún te falta construir esa casa. Entonces, somos propiedad de nuestro Señor Jesús en proceso de construcción. Dios aún está trabajando en nosotros y aún está construyendo en nosotros nuestro carácter para ser más como Cristo. Pablo describe su lucha personal con el pecado y de manera implícita la lucha que todo cristiano enfrenta. Es decir, él se pone como ejemplo, pero realmente podemos vernos a nosotros mismos en esa lucha que el apóstol Pablo describe en este pasaje. Un comentarista menciona que como cristianos estamos con un pie en el reino de este mundo y con otro en el reino de Dios. Es decir, ya hemos sido redimidos por Cristo, pero aún estamos aquí en la tierra. Aún estamos aquí, por eso es un pie en el reino de Cristo, pero aún está el otro pie en el reino de este mundo. Y entonces, la tensión entre estos dos mundos hace saltar una aparente inconsistencia con las propias palabras de Pablo en los capítulos precedentes. Si nosotros leemos el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos habla acerca de esa transformación y de cómo hemos sido liberados del pecado. Entonces, ¿cómo es que ahora Pablo dice que tiene tanto problema o que aún existe una lucha al interior de su ser con el pecado? Estamos con un pie en un reino y con un pie en el otro. ¿Cuántos de ustedes han viajado en metro? Creo que la mayoría, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado ir en donde se juntan los dos vagones. Sí, hay una porción en la mitad de los dos vagones donde se juntan y hay como una rueda donde están conectados. Si alguna vez les ha tocado viajar ahí con un pie de un lado y con el pie del otro, van a comprender lo que les estoy diciendo. Hay un momento en el que el tren da la vuelta, hay alguna curva, y ahí como que se vuelve un poquito difícil poder mantener el equilibrio. Para no caerte es necesario que vayas bien agarrado del pasamanos que está ahí. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Vamos viajando en ese tren a nuestra meta, que es llegar a ser como Cristo, llegar a la presencia de Dios, pero vamos con un pie de un lado y un pie del otro. Tenemos que ir bien sujetados, tenemos que sujetarnos a Cristo y a su palabra para no caernos, para no caer ante esos desequilibrios que nos pone la vida en el camino. Bueno, ya que vamos a hablar sobre integridad, vamos a tratar de definir la palabra integridad. ¿Qué significa integridad? Bueno, el diccionario o una página de internet, un artículo sobre este tema, mencionaba lo siguiente. La palabra integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis. Y bueno, no es necesario que nos aprendamos esas palabras en latín, pero sí para que entendamos que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Aunque tiene múltiples significados, pero nos ayuda a darnos una mejor idea de a qué nos referimos cuando decimos integridad. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que debemos de vivir en integridad? Dice también que esta palabra deriva del adjetivo ínteger. Ínteger, que significa intacto o entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Y eso nos recuerda mucho al significado de la palabra santidad.
Si ustedes recuerdan, el significado bíblico de la palabra santidad significa apartado, ¿sí? Algo que está limpio porque ha sido separado para Dios. Y es la manera en la que Dios quiere que vivamos apartados de este mundo. Pero lo decíamos también el domingo pasado cuando hablamos acerca de lo que influencia en nuestra vida, que seguimos viviendo en este mundo. Seguimos aquí, pero somos diferentes. Y debemos de diferenciarnos, debemos de apartarnos. Y por eso es que dice que queremos vivir en integridad. Las raíces de este adjetivo se componen, el adjetivo íntegro que decíamos, se componen del vocablo in, las partes en las que se divide la palabra, ¿verdad? El primero es in, que significa no. In, no. Y el otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Es decir, no tocar, no alcanzar. Por lo tanto, integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea visible o moral, ¿sí? Que no se contamine, que no se ensucie, que no toque aquello que puede contaminarlo. Integridad es vivir, en el vivir, que es el tema de hoy, significa vivir íntegramente, es decir, vivir apartados del pecado. Me imagino yo a un niño que va a la escuela, yo no sé, con esos uniformes de gala que ponen los lunes y muchas veces los ponen de color blanco. Yo no sé a quién se le ocurre pedir que el uniforme para un niño sea de color blanco, ¿verdad? Porque es mucho más difícil poder mantener la limpieza con un color blanco. La mamá le pide al niño que regrese limpio, ¿no? Es lo que siempre dice la mamá: no andes jugando en el suelo, mantente limpio, quiero que cuando regrese tú sigas intacto, que sigas íntegro. La escuela está llena de tentaciones para jugar y correr, que realmente hace muy difícil que el niño pueda mantener su uniforme limpio, pues, como su mamá se lo está pidiendo, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Bueno, como cristianos hemos sido revestidos de un nuevo hombre y ahora necesitamos seguir el resto del día en la escuela, o más bien el resto de nuestras vidas en este mundo, y mantener nuestras vestiduras blancas y en un buen estado. Eso es lo que significa vivir en integridad. El niño tendrá que apartarse de los juegos, ¿no? Para no ensuciarse. Pero nosotros como cristianos tendremos que apartarnos de todo aquello que pueda causar en nosotros una mayor tentación, que pueda hacernos caer en el pecado, en todo aquello que desagrada a nuestro Dios. Otra idea que podemos reflexionar de la palabra integridad es una que se utiliza mucho últimamente cuando hablan de ciertos productos que dicen son integrales. Por ejemplo, el cereal. Dice, este es un cereal integral. Significa que está hecho de grano integral. Eso significa que, y normalmente dicen que este tipo de cereales o los alimentos integrales son más saludables. Y simplemente significa que están hechos con todo el grano completo. Las harinas tradicionales quitan la cáscara del grano y con eso lo muelen y hacen las harinas. Entonces le están quitando parte de los nutrientes, parte de lo que le llaman la fibra, exactamente, y lo hacen menos nutritivo. Por eso nos recomiendan siempre que consumamos alimentos integrales, ¿sí? Que tengan el grano integral completo. Esto es bueno para nuestro cuerpo. Entonces, integridad también tiene el sentido de ser completo, algo completo, que no le quites los nutrientes, que no le quites lo importante y lo saludable. Entonces así debe de ser nuestra vida. Tiene el sentido de inquebrantable o completo, de una sola pieza, y se refiere a que nuestro actuar debe ser congruente con nuestras ideas, principios y
valores. Es muy común que como personas tengamos una serie de valores y de principios y que los defendamos a capa y espada en nuestro hablar, pero muchas veces al momento de actuar no somos congruentes con lo que estamos diciendo. Entonces, integridad también sería el vivir de acuerdo a esos principios. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo y hemos decidido cumplir su palabra, debemos esforzarnos día a día por vivirla y no solamente aceptarla intelectualmente, sino vivirla realmente en nuestra vida. La palabra de Dios va forjando nuestros pensamientos conforme el Espíritu nos va dando a entender la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios va trabajando y cada vez que venimos y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos lo que dice el pastor, el hermano que está predicando, comprendemos una cosa, pero es el Espíritu Santo el que va tocando nuestras vidas y nos permite ser transformados. Amén. Pablo queda, ya volviendo a lo que es el versículo 15, el apóstol Pablo queda perplejo ante la inconsistencia entre su naturaleza cristiana y sus acciones. Es decir, le confunde el no tener más control sobre sus acciones, encontrarse haciendo lo que odia, lo que sabe que está mal, lo que va en contra de sus pensamientos, de sus principios y de sus valores. Aún y cuando él ha decidido seguir a Cristo y que con todo su corazón ha entregado su vida a Cristo, aún hay una fuerza que lo mueve, que le hace querer o le hace hacer lo que es malo, lo que él mismo no acepta como correcto. Dice en el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y bueno, antes Pablo en este mismo capítulo, en los versículos 5 y 6, escribió sobre la ley. Vamos a ver qué es lo que dice. El que lo encuentre, si me ayuda a leerlo. 5 y 6 es Juan, capítulo 7, versículos 5 y 6. Perdón, Romanos, perdón. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Pablo está hablando sobre la ley. Al hablar sobre la ley se refiere a lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la Torá, es decir, el conjunto de enseñanzas, leyes, mandamientos de Dios a su pueblo. Y parece ser que al hablar de esto, como que de eso podemos suponer que piensa mal de la ley. Por lo menos podemos quedarnos con esa idea mientras leemos estos dos versículos. Sin embargo, en este versículo 16 se aclara, como Pablo lo dice, que la ley es buena. Porque esa ley, esa palabra, que aunque esa ley le ha permitido darse cuenta de su pecado, y dice que la misma ley, el mandamiento, te da la ocasión para el pecado, como un niño, ¿no? Cuando al niño le dicen, no agarres dulces, y el niño va y agarra los dulces que están ahí sobre la mesa. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán del fruto prohibido, y fue lo que fueron y hicieron, fueron y comieron del fruto prohibido. Entonces, la ley, dice Pablo, en ocasiones se presenta como una ocasión para el pecado, pero no significa que la ley sea mala. La ley simplemente está diciendo qué es lo bueno y te da la oportunidad de darte cuenta de qué es lo malo y qué es pecado.
Su deseo de actuar correctamente confirma que él piensa que la ley es buena. La ley proporciona una guía que ayuda, es decir, es el consejo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra el camino correcto, nos muestra cómo debemos andar. El problema, como el apóstol lo explica, no es la ley, sino nuestra falta de capacidad de guardarla fielmente. Ese es el problema. Quiere hacer lo que la ley requiere, pero se encuentra haciendo otra cosa. Y eso es algo que nos pasa a todos. Aún y cuando hemos comprendido su palabra, nos cuesta trabajo poderla poner en práctica. Dice el versículo 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo parece estar en control de su vida, pero aún encuentra que se mueve en direcciones inesperadas y no deseadas. Debe haber otra fuerza en función detrás del escenario, otro actor motivando las palancas detrás del telón, invisible pero fuerte. Y sabemos que es el pecado. Pablo identifica a este otro actor como el pecado. El pecado se describe como algo que se ha instalado en Pablo. Y decíamos, es realmente un reflejo de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestras propias vidas, porque Pablo está transfiriendo ahí. Hay un programa de televisión que se llama, hay una sección de ese programa que se llama El Escenario Inclinado. Me caigo de risa, ¿verdad? Es un programa de comedia, pero al final hay una sección donde empiezan a actuar sobre un escenario que está inclinado alrededor de 30 grados. Entonces, tienen que moverse de un lado a otro en el escenario, pero obviamente luchando contra la fuerza de la gravedad que los empuja hacia abajo. Entonces es difícil, y eso es lo que lo hace tan gracioso a veces, ¿no? Que los actores tratan de moverse sobre el escenario, pero hay una fuerza que los está moviendo, que les está impidiendo hacerlo. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Estamos tratando de vivir en un mundo que está golpeado, que está inclinado, y esa fuerza que no nos permite movernos hacia nuestra meta se llama pecado. Tenemos que esforzarnos más y trabajar más duro para poder lograr lo que tenemos que hacer. Al ir al mar, otro ejemplo acerca de esas fuerzas que obran en contra de lo que queremos hacer es, por ejemplo, cuando vamos al mar, a la playa. Es difícil movernos con facilidad cuando entras a la playa, porque hay dos fuerzas que están actuando sobre nosotros. Una de ellas son las olas del mar que van en dirección hacia la playa y te empujan hacia la playa. Pero esas mismas olas, cuando vienen de regreso por abajo, también te empujan hacia el mar. Entonces, caminar en la playa al entrar al mar se vuelve algo complicado. Te toma un tiempo poder aprender a lidiar con esas fuerzas que están actuando sobre tu cuerpo. Muchos llegan a caerse, muchos llegan a ser arrastrados por el mar hacia adentro, ¿no? Precisamente porque es difícil. La vida cristiana es similar. Estamos en el mundo y el pecado está actuando sobre nosotros. Y aun y cuando hay un deseo real de nuestro ser interior, del Espíritu Santo, que ha transformado nuestras vidas dentro de nosotros, de vivir conforme a la voluntad de Dios, el pecado sigue presente y contra él debemos de luchar. Debemos aprender a lidiar contra estas fuerzas y poder sobrevivir y no caer. Romanos 7, 18 al 20 dice el apóstol Pablo: ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Pablo enfatiza la importancia de esta lucha entre el hombre interior y el exterior al dedicar otro par de versículos para repetir la misma idea. Es lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? A través de diferentes ejemplos, le estoy diciendo
exactamente la misma idea, esa lucha constante que existe entre nosotros y el pecado. Aunque Cristo ha transformado nuestros pensamientos y el Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra la forma correcta de vivir y la voluntad de Dios para nosotros, aún sentimos dentro de nuestra propia naturaleza poderosos impulsos contra los cuales debemos mantener una lucha continua y desesperada. Me recuerdo en alguna ocasión haber escuchado al pastor Hilario una historia acerca de un hombre que se dedicaba a las peleas de perros. Es una actividad muy fea, ¿verdad? Pero bueno, así es esta historia. Y él tenía un perro blanco y un perro negro. Y se dedicaba a hacer apuestas, ¿sí? Y entonces, pues alguien le preguntaba, oye, ¿y cómo haces dinero con eso? ¿Cómo sabes, cómo ganas dinero con las apuestas? Ah, pues muy sencillo. Un día apuesto, una semana apuesto por el perro blanco y la otra semana apuesto por el perro negro. Ah, caray, pero ¿cómo vas a saber? Porque los dos perros tienen la misma fuerza, ¿cómo vas a saber cuál va a ganar entre uno y el otro? Es muy sencillo. Durante la semana que apuesto por el perro negro, le doy de comer al perro negro y al perro blanco no le doy de comer. Entonces obviamente su fuerza disminuye. ¿Y quién va a ganar? Aquel que fue alimentado. Y la siguiente semana lo contrario. Entonces así es como este hombre hacía dinero. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Hay dos fuerzas que están actuando en nuestro interior. Una de ellas podría ser el perro blanco, el perro negro. ¿Cuál va a resultar triunfante en esa lucha? Pues aquella en la cual nosotros debemos de comer, a la cual alimentemos. Si alimentamos a nuestro ser espiritual a través de la lectura de la palabra, a través de los cantos, a través de la oración, a través de la convivencia con otros hermanos, vamos a poder salir vencedores contra las fuerzas del pecado y las fuerzas de la maldad que aún siguen tratando de tomar control de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo al final, ya en el versículo 25, no leímos ese pasaje, ese versículo, pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de hablar de esta situación que parece ser desesperada del apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta lucha constante que tengo que seguir? El mismo apóstol Pablo da la solución al final del versículo y dice, mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la única forma en la cual vamos a poder salir vencedores en esta batalla es con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Así que yo los invito a reflexionar en esta mañana. Si aún hay una parte de nuestra vida en la cual las tentaciones, nuestro propio pecado sigue teniendo control, sigue tratando de enseñorearse de nuestro ser interior, de nuestro ser espiritual. Y la invitación que yo les hago en esta mañana es a que fortalezcamos nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, para que podamos salir victoriosos en esta batalla. Que el Señor les bendiga.